Bienvenido otra vez al canal de The Warning Voice. Esta es la última parte de la serie de la reencarnación. Quizás en otro futuro video hable un poco más de ello, pero esta colección de 3 videos va junta. Vas a ver el mismo título con el número de parte. Y te invito a que medites mis palabras. La doctrina es verdadera. La resurrección es lo que está pasando. La reencarnación es un fenómeno que ocurre porque hay fuerzas en contra nuestra. Y hoy vamos a ver esas 4 teorías muy importantes de lo que podría estar pasando. ¿Qué podría estar pasando para explicar el 1%? Número 1, el apego a la muerte inquieta. Es la teoría A. Es decir, esa es una perspectiva muy antigua y cultural de posesión fantasmal. Tras una muerte traumática, un espíritu inmundo se alimentó de esa energía y puede adherirse o eclipsar a una persona viva que es familiar o que está en la vecinidad o en la vecindad. A veces puede ser un niño y puede expresar identidad o rasgos. Es decir, me llama muchísimo la atención porque si checas lo que José Smith le dijo a Matthews es: tú estás poseído por un espíritu depravado. O sea, súper interesante porque hay mucha gente que no se da cuenta acerca de posesiones parciales. No saben que están poseídos por un espíritu de lujuria o por un espíritu de apuesta, por un espíritu de mentira, por un espíritu de ira y de contienda. No lo saben, no lo saben y a veces se preguntan ¿por qué hago las cosas malas que hago? ¿Por qué siento tanto sentimiento, deseo de hacer estas cosas? Bueno, porque hasta cierto punto, hasta cierto grado, en tu corazón o en el corazón, los espíritus malos pueden existir. Por eso Mosía 3 en el libro de Mormón nos enseña que Jesucristo vendría a sacar los espíritus malos que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Es doctrina de que hay espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres, que si no siguen a Jesucristo y procuran guardar sus convenios, permanecen. Es la expiación de Jesucristo, es participar constantemente de la Santa Cena lo que mantiene afuera a esos espíritus malos. Y si dejas de hacer estas cosas, entonces el espíritu malo sale, pero luego se da cuenta de que dejaste de hacerlo, entonces vuelve con 7 espíritus peores, dijo Jesucristo. Y las cosas de la persona después acaban siendo peores que antes de haber aceptado a Cristo. Y ese es un comportamiento de revancha que tienen los espíritus inmundos contra la gente del convenio, contra la gente que se está esforzando. Entonces la teoría A es el apego a la muerte inquieta. Se llama así porque mucha gente piensa que hay espíritus inquietos que no acabaron asuntos. Y no, en realidad son espíritus que siguieron a Satanás. Desde aquel día en que él cayó. Ese tercio. Y ellos son los que persiguen a todos nosotros, ¿no? Pero si presencian un pecado así de grave, no solamente se alimentan, sino buscan con eso mismo ir a hacer daño a toda una familia. Teoría B, el retorno por misericordia. De verdad, no lo creo realmente. Se me hace muy raro. Raro no de sobrenatural, sino raro de muy poco probable. Porque, bueno, primero te digo la teoría. Le llaman kármica o permiso tras una muerte violenta o prematura. En esta teoría dice que Dios permitiría en casos extremos que quienes han fallecido prematuramente, especialmente de forma violenta, regresen rápidamente, lo que encajaría con las medidas de UVA, el estudio de Tucker y Stevenson, de intermedio corto en algunas culturas. Yo particularmente me causa problema que ese menos del 1%, 0.5% de la población reporte que esto ocurre, porque simplemente en el plan de Dios todo lo que es injusto será hecho justo. Es decir, si tu hijo perdió la vida joven, en la resurrección vas a poder criar a ese hijo hasta la edad de adultez. Si a lo mejor no pudiste, o sea, te moriste joven y no viviste la vida de casado hasta los 80 años, en la resurrección vas a vivir con tu pareja si te sellaste para siempre. No hay un asunto inconcluso que tú digas, requiere que vuelvas a la tierra. No lo hay. Ahora, no lo descarto porque no voy a poner a Dios en mi cajita de nada más puede hacer esto, porque Dios es Dios y una es la doctrina, pero sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos mis caminos,
Y si pudiese alguna vez, en la remota posibilidad que existiera una excepción a la doctrina, pues él sabrá qué es lo que hace, ¿no? Por eso es que no la descarto, pero no, definitivamente no es ni siquiera sugerente de que sea una excepción coherente que realmente pase continuamente para el pequeño 0.5 a 0.2% de la población que murió. No, o sea, no le hallo. La teoría C, encarnaciones azúricas. Esto es peligroso. Y es peligroso porque si tú vas a la página de la iglesia, esa es la página oficial de la iglesia. Aquí está en inglés, esa es en español, la traduje con Google Translate. Aquí en la parte de abajo viene una recomendación para leer el libro de Tobías. Es la historia de un judío de la tribu de Neftalí, donde se quiere casar con una mujer que está siendo asediada por un demonio llamado Asmodeo. Aquí está. Y bueno, la historia es sobrenatural. La mujer sufre porque ya ha pasado que 7 veces en la noche de bodas el espíritu maligno pues mata a los pretendientes hasta que Tobías la reclama y entonces el ángel Rafael hace un milagro expulsando al demonio y bueno, no entiendo por qué o por qué otra razón la iglesia recomendaría, dice, los libros apócrifos son objeto de una revelación registrada en Doctrina de Convenios 91, en la que se afirma que su contenido es mayormente correcto, pero con muchas interpolaciones humanas. Entre estos libros, los siguientes son de especial valor. Especial valor. Me parece interesante la recomendación. Yo creo que es porque hay eventos en nuestras vidas sobrenaturales, como a lo mejor sientes que no puedes mantener un trabajo o sientes que la mala suerte te persigue o lo que sea y hay cosas que están pasando que son pues, cosas que no pensabas que pudieran pasar, pero te pasan y te pasan y te pasan y dices tú, pues creo que hay un espíritu malo que me está molestando. Te explicaba que el texto de Tobías hablaba acerca de Asmodeus, que era un espíritu malo y Asmodeo está relacionado al linaje de Azazel y de otros ángeles caídos, porque en el libro de Enoch, y lo vamos a leer en algún punto en este canal, vamos a leer que estos ángeles caídos tuvieron progenie y hay una sentencia que Dios da a los espíritus de estos gigantes cuando nacen, que les dice que en la tierra nacieron y en la tierra se iban a quedar, porque no vinieron del cielo. Entonces, esto ontológicamente abre un mundo de posibilidades en el cual puede haber espíritus desordenados que no tengan nada que ver con venir desde el cielo, es decir, desde la presencia del Padre Celestial, y eso explicaría la teoría número C, la que se titula Encarnaciones Azúricas. Se le dice azúricas porque es parte de el lore o la cultura india, donde hay un paralelismo védico puránico con la idea de los vigilantes o gigantes en el libro de Enoch. No se trata de los vigilantes de Enoch o espíritus de gigantes, sino de un pariente cultural o primo de la idea de seres superiores al estilo de la Biblia, Efesios 6:12, que dice que hay principados, potestades e iniquidad en las regiones celestes. Es decir, otro tipo de seres espirituales o incluso interdimensionales que se meten con los humanos y los molestan. Tiene sentido que Satanás no solamente tenga al tercio que lo siguió desde el cielo en la guerra, sino que también en su proceso de bajar y quizás a través de toda su manifestación de rebelión y el coordinar toda la rebelión en todo el universo desde la Tierra, haya otros seres que estén siguiendo su plan. Lo que digo es que cuando dice que hay iniquidad en las regiones celestes, no deberíamos de desacreditar la Biblia ni no creer lo que está escrito. Realmente no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, dominios, potestades e iniquidad en las regiones celestes. Entonces, este tipo de espíritus que no representan parte del tercio que cayó con Lucifer pueden ser la teoría C, donde son espíritus que nacieron en la tierra, como los gigantes, un primo de esta teoría,
o que simplemente no vienen del cielo donde nosotros vinimos y están impidiendo nuestro progreso porque saben que el plan de Dios funciona y que últimamente el destino de las almas que siguen el plan de Dios es llegar a ser como Él y no les gusta la idea. La teoría D dice que hay un psi o psi de agente vivo y esto se potencializa cuando hay un reconocimiento cultural. ¿Qué es esto? Bueno, muere un tío, un familiar, el abuelo, el vecino, lo que sea, y el niño percibe a causa de sus capacidades espirituales, y eso se mete un poco en el ramo de la física cuántica y la memoria de campo, es decir, hay cierta información que se desprende en el campo. Y el niño por sus capacidades extrasensoriales, porque todos los niños entre 2 y 5 años tienen capacidades superiores de poder sentir o ver cosas que los demás no, pueden sentir o percibir información de un deceso y pueden absorber este tipo de información y pensar que son ellos mismos. Y por eso es que hay una confusión. En la teoría D, nadie influye en el niño toma esa información del campo de información que hay. Y bueno, eh, no ayuda que dentro de su cultura, por ejemplo la India o Sri Lanka o estos países donde pesadamente creen o en gran cantidad creen en la reencarnación, pues no ayuda que la mamá, el papá, el tío, el vecino, todo el mundo esté hablando de reencarnaciones, ¿no? Entonces, estas son las 4 teorías. La primera es que hay espíritus como el tercio que siguió a Satanás, que ampliamente son confundidos con gente que murió y que no terminó pendientes o algo por el estilo. Pero en realidad los espíritus de todos los hombres, porque es doctrina, sean buenos o malos, son llevados de vuelta de Dios que les dio la vida y se van al paraíso o a la cárcel de los espíritus, pero hay espíritus inmundos que observan todo lo que hacemos y pueden tener todo el conocimiento de dónde dejamos las cosas, de cosas que a menudo cuando los niños dicen, oh, mira, yo dejé un reloj a ti, aquí y allá, la gente piensa que solamente esa persona pudo haber sabido, pero siempre estamos siendo observados. Como dice Pablo, hay una nube de testigos alrededor de nosotros que no percibimos. Entonces, a lo que me refiero es que básicamente es un tipo de posesión fantasmal. No directamente del niño, pero pudiera llegar a ser un concepto como avatar, avatara de la India. Y bueno, la teoría B es un retorno por misericordia. Es excepciones que pudiera pasar porque Dios es Dios y elige, pero la verdad yo no lo creo posible. No quiero poner, como dije, en mi cajita a Dios, pero de cualquier manera lo reservo a no sé. No sé, pero la norma es la resurrección. La teoría C es otro tipo de entidades que no son del tercio que se llevó Satanás, que están dispuestas a atacar a la humanidad. Y la cuarta es el niño lo tomó del campo de información. Ya te las he resumido, te las expliqué cada una, te las resumí. Quiero que hablemos de los porcentajes. Este menos del 1% va de 0.05 hasta 0.5% en culturas no receptivas como Estados Unidos, Europa, pero culturas como la India se multiplica 4 veces de 0.05 hasta 0.2% y tiene un cap, un límite de 0.5% en culturas de este tipo que enseñan activamente de la reencarnación. Es interesante que Cristo mandó a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha sucedido precisamente lo contrario. Aquellas criaturas que debían recibir el evangelio han recibido y enseñado en su lugar a los mensajeros, las filosofías de los hombres, entre los cuales se encuentra su creencia en la reencarnación, ya que hoy en día hay del 12 al 44% de las personas del mundo que cree en la reencarnación activamente. 1 Timoteo 4 enseña, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, la teoría A, y a doctrinas de demonios, la teoría C. Mas en todo se os manda pedir, ay, C diré yo, mas en todo, y esa es la clave para evitar que seamos engañados o que nuestros hijos estén protegidos de engaño, mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, y lo que el Espíritu os testifique, eso quisiera yo o que hicieseis con toda santidad de corazón. Es decir, obrar en todo lo que el Espíritu Santo te testifique que tienes que hacer, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación. Es decir,
tengas fe de que lo vas a lograr, que entiendas tu propósito en la vida y que creas que puedes llegar a ser como el Padre Celestial y llegar a su presencia. Haciendo todas las cosas con oración. Ahí está la clave. Todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, porque existen las doctrinas de demonios y la reencarnación es una de ellas, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son de los hombres y otros de los demonios. Entonces, en resumen, la restauración enseña que el espíritu es eterno individual, nunca se repite o varía de clase, roca, perro, conforme te portes, nada, siempre hemos sido humanos. Una vida mortal es suficiente para el plan de salvación. Dios conoce todas las muertes prematuras, habrá resurrección, la justicia y misericordia compensan lo incompleto. Y la resurrección, no la reencarnación, es la respuesta eterna. La ciencia tiene datos anómalos que merecen investigación, sí, pero no son concluyentes, son sugerentes. Niños reportan memorias verificables no aprendidas, sí, y se abren 4 teorías. Birthmarks correlacionan con heridas documentadas, que son las marcas de nacimiento, de los cuales puede ser que el mismo efecto de trauma materno sea el medio por el cual se impriman ese tipo de marcas, como lo platicábamos. No solamente si la madre pues conoce personalmente a la víctima, sino que también en su medio o en su vecindad hay procesos que no comprendemos acerca de física cuántica o cosas por el estilo. Créanme, si te parece loca la segunda teoría de posibles marcas de nacimiento, creo que suena más loco pensar que un espíritu volvió otra vez a la vida y está otra vez en probación. Pienso que es mucho más descabellado, realmente. Los datos no prueban la reencarnación, solo la sugieren, como lo comentaba, y la ciencia no puede confirmar ni negar la vida después de la muerte a pesar de estudios. Entonces, la ciencia se queda limitada, pero la doctrina nos enseña el conocimiento de Dios y estamos esperando que la ciencia cache, se ponga al corriente con la religión. La pregunta permanece, o sea, la ciencia nos da estos datos y el Evangelio ofrece una respuesta, pero todavía el 1% o menos del 1% nos enseña que hay un fenómeno real que está pasando, un fenómeno que no comprendemos. Y creo que estas 4 teorías te pueden explicar lo que puede ser la reencarnación. En realidad puede ser espíritus inmundos, sea el tercio que sigue a Satanás u otros seres que están molestando a los niños pequeños, o puede ser datos que el niño toma del campo, o puede ser alguna excepción que Dios hace, lo cual yo veo muy improbable, porque en Cristo todas las cosas se restituyen. Y para mí choca con la doctrina y no acepto la teoría número 2. No obstante, los datos de este centro TOPS en Virginia permanecen. Hay que darle una atención honesta. Sí, son serios, son rigurosos y vale la pena que sigamos esperando mayor luz y conocimiento en cuanto a esto, sea antes de el velo o después. Creo que es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Qué está pasando con este 0.5% de la población? Pero tienes que saber que la doctrina es que es una sola vida mortal y esto es el fin. Eso, pues, espero que te haya gustado. Creo que hemos visto bastantes temas el día de hoy. Si tienes alguna pregunta, escríbeme en los comentarios. Mi intención era no solamente testificar de la doctrina, que es la resurrección, sino poder explicar que está muy mal representado el tema de la reencarnación. No es el 100%, es menos del 1%. Y hay 4 posibles razones por las cuales puede estar pasando, si no es que más. Ayúdame en los comentarios a teorizar si tienes alguna otra teoría. Y pues te invito a que tú preguntes a Dios la veracidad de todas las cosas, que tú le pides saber qué es la verdad. Y te invito a que leas el libro de Mormón, que tiene respuestas, en particular Alma 40. Y pues es todo. Ha sido todo un placer poder estar contigo. Soy la voz de Amonestación. Hasta la próxima.